Yo soy el que habla contigo. Dígalo conmigo, hermano. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Aleluya. Yo soy el que habla contigo. Hermano, deje que penetre esta palabra en su corazón. Yo soy el que habla contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tome su asiento, hermano, por favor. Estoy sorprendido, en verdad, cuánta similitud, cuánta familiaridad tuvo el tiempo de la escuela dominical con el mensaje que el Señor me dio en este día. Tremendo, hermano, cómo el Señor nos confirma, cómo el Señor nos alinea, cómo el Señor pone en dirección a su pueblo. ¿Sabe, hermano? Una cosa hermosa que he estado experimentando desde que el pueblo de Dios, hermano, estamos cobrando sensibilidad. El pueblo de Dios está cobrando sensibilidad por la razón que sea. Nos estamos haciendo dóciles, estamos poniendo atención, estamos atendiendo a un llamado que el Señor ha venido haciéndonos por tiempo, de estar atentos a la palabra, de estar despiertos en oración, de estar en una actitud, hermano, de búsqueda. ¿Está conmigo? De estar, hermano, ¿saben una cosa? ¿Sabes de que Dios ha estado buscando nuestro corazón por mucho tiempo? Por eso digo, eso me emociona. Por eso digo, eso me emociona. Y sabes que cuando empiezas a poner atención, te empiezas a dar cuenta que Dios ha estado hablando. Te empiezas a dar cuenta que Dios ha estado preparando, que Dios ha estado moviéndonos en una dirección, hermano. Y a veces hemos resistido esa dirección. Para ser sinceros, bueno, yo no sé, yo no puedo hablar por ti, hermano, pero puedo hablar por mí. Que el Señor nos ha estado enseñando, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y muchas veces hemos resistido esa dirección. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso, que tenemos un Dios que espera, un Dios que perdona, un Dios que se compadece, un Dios que comprende, no disculpa. Especialmente los que sabemos la palabra, los que conocemos la verdad, tenemos el compromiso de atender a la verdad. Pero le damos gracias a Dios porque Él sigue hablando, Él sigue mostrando. Este mensaje, amados hermanos, tiene la intención de enfocarnos en verdad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el ser más esperado por la humanidad, el evento más importante de la humanidad, la venida del Salvador, del Creador del mundo, para estar con nosotros. No una Navidad superficial, no una Navidad aparente, no una Navidad de fantasía, no una Navidad fuera de su lugar, sino en verdad una atención al Hijo de Dios que vino a nacer en este mundo. Y como aún estando en este mundo, muchas personas ni siquiera se enteraron. Lo veíamos en la escuela dominical. Los maestros, los regidores, los directores, los jueces, los que dirigían, gobernaban y ordenaban a Israel, no se dieron cuenta. Estás hablando con Él. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Cristo es el hombre más importante de la historia.
su venida, su vida, su muerte, su resurrección, cambió el curso de la historia de la humanidad. Imagine un río, hermano, que va corriendo, hermano, en una dirección, hermano, y va a llegar a un precipicio y esa agua va a salir volando, hermano, y va a caer y se va a perder en el mar. Imagine un río, hermano, imagine a la humanidad que va corriendo, hermano, en esa corriente, hermano, con una fuerza, hermano, inmensa, una tremenda fuerza, hermano, y de repente ese río, hermano, choca con una barrera que se antepone en el río, hermano, y el río para. El río se revuelve, el río hace remolinos, no puede avanzar. A forma de que el río se detiene, hermano, y empieza su caudal, se invierte y empieza a correr en dirección opuesta. Aleluya. Imagine, hermano, que esta humanidad iba corriendo hacia la perdición, hermano, con una furia, con un furor, con una fuerza, hermano, increíble, hermano. Imagine, hermano, que la mentira, imagine que las apariencias, imagine que el pecado, imagine que la miseria, imagine que la muerte iba gobernando y navegando ese río en la dirección hacia el infierno, hermano. Y de repente aparece Jesucristo, aleluya. De repente aparece el Hijo de Dios, de repente aparece el Salvador del mundo y viene, hermano, y para ese río de maldición, hermano, le da vuelta y empieza a correr en otra dirección. Gloria al que vive. Eso fue lo que hizo Jesús. Apareció Jesús, vivió, nos enseñó a vivir, amó, nos enseñó a amar, dio, nos enseñó a compartir, se entregó, nos enseñó a entregarnos, murió. No lo sorprendieron, no le quitaron su vida, Él la entregó. Murió, fue sepultado, pero en 3 días resucitó, aleluya. Y ahora vive para siempre. Ahí venció el pecado, ahí venció la muerte, ahí venció la miseria. Ahí el que tenía el gobierno de este mundo, hermano, le fue arrebatada esa autoridad. Todos existíamos para morir. Ahora hay otra posibilidad. Existimos para vida y para vida eterna y para vida más abundante. Alguien le da la gloria a Dios, hermano. Aleluya. Ahora nuestra vida tiene un gran propósito. Jesucristo cambió por completo la historia del hombre. Pero quiero decirle, amado hermano, que la fe cristiana no se basa solamente en relatos, en conceptos, en ideas. La fe cristiana se basa en verdad, en verdades, en hechos reales, en cosas que sucedieron. Hoy vamos a recordar el mayor evento en la historia. Algo que aún inconversos, lo reconozcan o no, se rigen por la venida, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas niegan a Jesús, hermano, y sin embargo vivimos en el 2025 de la era cristiana, aleluya. En otras palabras, vivimos 2025 años después de Cristo. Y aún así, muchas personas hoy en día se atreven a decir que no hubo Cristo. Aleluya. Jesús vino a nacer en Belén, creció, vivió, personificó la verdad, personificó la justicia, cambió y afectó todo, absolutamente todo. Su venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo, afectó todo: costumbres, religión, tradiciones, aún la forma de medir el tiempo. El Señor lo afectó todo. Le decía, hermano, como en un río, con un caudal inmenso, con una fuerza increíble, hermano. Pero apareció Jesucristo y cambió todo eso.
Aleluya. No existimos solamente para morir. Existimos con un propósito. Y aunque su venida, hermano, es el mayor evento de la humanidad, sin embargo, muy pocos se enteraron de su venida. La verdad es que los días de Jesús fueron muy similares a nuestros días. La gente que vivió en el tiempo de Jesús tenía actitudes muy similares a como las tienen hoy en día. Jesús y María fueron obligados a viajar. María, en un estado de embarazo avanzado, fueron obligados a viajar a su pueblo de origen, a su pueblo de donde salieron sus ancestros, sus familias. Ellos eran de Belén, de Judea, y fueron obligados a regresar. La idea de esto, amados hermanos, es que había un señor emperador que gobernaba sobre Israel y quería cobrar impuestos. Tenía que tener un censo de las personas que le iban a pagar impuestos. Cuando llegan a Belén de Judea, usted sabe la historia, encuentran el mesón abarrotado. En otras palabras, debido al censo, debido a que mucha gente tenía que viajar, hermano, el pueblo de Belén estaba saturado de personas que no eran locales, que no vivían localmente en ese lugar, pero sin embargo tenían que viajar para ser censados. Por tanto, María y José, la Virgen María, en ese momento fueron obligados a quedarse en un establo. Y ahí es donde nace Jesús, en un establo. Es puesto en un comedero de vacas, de becerros, de cabras, no sé. Es puesto en un pesebre. Así fue como nació el Salvador del mundo. Ahora, yo quiero que entiendan una cosa, o tal vez que concienticemos una cosa. Israel era un pueblo bajo opresión. Israel era un pueblo bajo dominio romano. Los romanos eran personas sofisticadas, crueles, duros. Los romanos ejercían poder y autoridad sobre sus conquistas. Por tanto, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba luchando. Era un pueblo que estaba en persecución, era un pueblo que estaba en necesidad, era un pueblo que estaba en aflicción. Era un pueblo que estaba en dolor, era un pueblo que tenía problemas, era un pueblo que tenía necesidades así como las tenemos nosotros. No había tiempo para una virgen embarazada. No había tiempo para un joven marido que no tenía dónde alojar a la esposa. No había tiempo para ser hospedadores. No había tiempo para ser amables. No había tiempo. Tengo muchos problemas. ¿O no me está escuchando, amado hermano? Las personas tuvieron oportunidad de recibir al Hijo de Dios, de compartir lo poco que tenían, de amar con el poco amor que les quedaba, de compartir la cobija con la que se cobijaban, de compartir un pedazo de pan duro que tuvieran, pero no lo hicieron. Por una razón sencilla: tengo muchos problemas. ¿Que no entienden que no tengo? ¿Que no entienden que no puedo? ¿Que no entienden que no tengo fuerzas? Esa era la realidad. Una realidad que nosotros conocemos, ¿no es cierto? El Hijo de Dios
estaba en un sentido tocando puertas. En la tradición, en la religión tradicional tienen una costumbre, en estos días van tocando puertas, simbolizando, ¿sí?, la solicitud de los padres de Jesús. En mi rancho le decimos posadas. ¿Está conmigo? Un recordatorio de lo que pudieron. La Biblia no nos dice tal cosa, pero en realidad José, María buscaron dónde alojarse, no se les dio lugar, porque estaban muy ocupados. El punto que quiero hacer con esto, amado hermano, es de que la solución a los verdaderos problemas que tenía la sociedad entonces estaba acostado en un pesebre, y el mundo lo pasó desapercibido. Hoy en día, amado hermano, la solución al problema más grande que puedas estar experimentando tú se llama Jesucristo. No lo pases desapercibido. Es mi punto el que quiero hacer. Pastor, si usted supiera lo que yo estoy pasando, yo quiero decirte otra vez, la solución al más grande problema que puedas tener se llama Jesucristo. No lo pases desapercibido. Pero si yo tan solo pudiera, si yo tan solo tuviera, la solución al problema más grande que tú tienes se llama Jesucristo. No lo pases desapercibido. Jesus is the answer to your greatest problem. Don't skip this opportunity, because we don't know if we're going to get another one. No sabemos si vamos a tener oportunidades como estas después. Por eso le digo que los tiempos de José y María, los tiempos de Jesús de nacer en un pesebre, en un establo, en un pesebre entre animales quizás, no son muy diferentes a los que estamos viviendo hoy en día. Sí, pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Además, solamente era una virgen embarazada, que ojalá de alguna forma haya salido bien. Tal vez yo no la hospedé, tal vez yo no los recibí, tal vez yo no los identifiqué, ojalá y les haya ido bien. Solamente eran forasteros que iban de paso. Y quiero decirle, amado hermano, que ese es el concepto, esa es la idea, hermano, que yo quiero, hermano, que nosotros no, en el error en el que nosotros no debemos caer. Porque hay mucha gente, hermano, que rinde servicio a Dios, pero es un servicio de labios. Hay mucha gente que dice celebrar la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero es un servicio de labios. Con los labios decimos muchas cosas, pero el corazón muchas veces no está ahí. Esta generación, hermano, gasta, esta generación invierte, esta generación adorna, esta generación celebra, pero es un servicio de labios. En realidad no le reconocieron. En realidad la gente hoy en día no le reconoce. Qué paradójico, ¿verdad? Qué extraño. Celebran Navidad y no conocen, como aquellos que ¿cómo le dicen? Se filtran a las fiestas y no saben ni de qué se trata. Soy amigo de la novia, pues si es quinceañera, lo que sea, ¿no? La idea, hermano, Navidad, ¿de qué se trata? No sé, pero hacen tamales, atole, está bien, está buena la cosa. No sé de qué se trata. Yo creo que es un monito que ponen ahí, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver la actitud
en conexión a la persona de Jesús. La actitud que se toma y se tuvo en conexión a la persona de Jesús. Aquí le platico el encuentro de lo que estamos hablando. Y es donde entramos a la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, hermano, nos dice la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo iba viajando. Y que Jesucristo llegó a un lugar en Sicar, un lugar de Samaria. Y dice la palabra de Dios que cansado del camino, el Señor se sentó a la orilla de un pozo de agua. Un pozo que Jacob le había dado en herencia a su hijo José. Y dice la palabra que sus discípulos fueron al pueblo a comprar algo de comer. En eso llega una mujer, hermano, y empieza a hacer lo que vino a hacer, a sacar agua, y el Señor le pide de beber. La mujer se sorprende. ¿Usted cómo es esa historia? Es una historia clásica. Se sorprende cómo un hombre judío le pedía a ella, mujer samaritana, de beber. Judíos y samaritanos no se llevaban. Los judíos pensaban que los samaritanos eran judíos de segunda, tercera, de cuarta clase. Era la clase de judíos revueltos con otras razas. Era la clase aborrecida. Eran los infieles. Samaritanos y judíos no se llevaban, no tenían comunicación. Los judíos preferían caminar doble, triple, que pasar por Samaria. Cuando sus caminatas, cuando sus viajes exigían que cruzaran esa ciudad. La mujer se sorprende de que Jesús le pidiera de beber. Entonces Jesús comienza a ministrarle, porque ¿sabe usted una cosa, hermano? Cuando Jesús se hace presente, hermano, no es una casualidad. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús nos habla, hermano, no es una casualidad. Cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando alguien te habla, hermano, y te ministra de parte del Señor, hermano, no es una casualidad. Dios te está hablando. Yo mismo soy, te está diciendo, aleluya. Yo mismo soy. Yo soy el que tiene para tu necesidad. Yo soy el que estás buscando. Yo soy el que puede. Yo soy el que salva. Yo soy el que te ama. Yo soy el que tiene poder sobre la vida y la muerte. Yo soy la esperanza del mundo. Sí. La mujer tiene esta plática con el Señor, se sorprende de lo que está diciendo. El Señor empieza generosa, gentil, amablemente a confrontarla con su necesidad. Gloria al que vive. No agarró la Biblia y dice, pecadora, te vas a ir al infierno. No le dijo así. ¿Tienes sed? Yo puedo saciarte. ¿Tienes necesidad? Yo tengo la solución. Aleluya. Y hermano, yo creo que uno de mis pasajes favoritos, y quizás el de muchos, porque hay una tremenda cantidad de amor, de detalles, de gentileza de parte del Señor. Sí, Dios no vino a condenar al mundo. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a amar al mundo. Sí. Su mensaje no es de condena. Su mensaje es de amor, de reconciliación, de vida. La plática los lleva una cosa a otra y llegan al punto, al clímax. Quizás algunos piensan que la mujer estaba evitando temas que no le gustaban. Quizás, posiblemente, eso lo discutiremos en otro momento. Pero llega el clímax, hermano, donde el Señor la confronta con su necesidad. Y ella contesta. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahí es donde el Señor le contesta:
Yo soy el que habla contigo. Aquí se pone interesante, hermano, por la mujer declara saber. Sé que ha de venir el Cristo. Y aparte de eso, añade una declaración bien importante. Dice, cuando Él venga, nos mostrará todas las cosas. Traducción. Cuando Él venga, nos solucionará todas nuestras necesidades. ¿Estamos bien hasta ahí? Una muy posible interpretación. Es verdad que ella sabía algo. Es verdad que ella tenía una idea de algo. Aunque los samaritanos, hermanos, solamente tenían, como decía nuestro hermano en la clase dominical, el Pentateuco, o los 5 primeros libros, o los libros de Moisés, o la ley de Moisés. ¿Está conmigo? Los samaritanos sí tenían una idea de que iba a venir un Salvador. Los samaritanos sí tenían una idea de que iba a venir un Redentor. Sí tenían una idea. Los judíos, hermanos, no solamente tenían los libros de Moisés, o la ley de Moisés, o el Pentateuco, también tenían los salmos y los profetas. Tenían una idea más clara y más amplia de que un día iba a aparecer uno que iba a salvar, de que un día iba a aparecer uno que iba a ser la respuesta. Y sin embargo, cuando Él vino, no le conocieron. Interesante que esta señora dice, cuando Él venga, nos declarará o nos dará solución a todas las cosas. Yo quiero que vaya metiendo eso en su mente, porque esta persona tenía un concepto de quién era Jesús o qué debería ser Jesús. ¿Por qué me dices eso, pastor? Porque esta generación tiene un concepto de quién es Cristo. ¿Es el concepto? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Es el concepto correcto? ¿Está conmigo? Lo que la mujer pensaba, ¿era lo correcto? Y vamos a ver por qué. Y le estoy haciendo énfasis porque es el corazón del mensaje. Y quiero que usted se lo lleve. Quiero que usted lo lleve bien en el corazón. Con todo eso, ni los judíos lo reconocieron. Anduvo entre ellos el Mesías, el Hijo de Dios, el que esperaron por miles de años y no lo reconocieron. Juan en el capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le conocieron, pero a todos los que lo conocieron, a los que creen, a los que lo conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde entramos nosotros. Amén. Ahí es donde entramos los gentiles. Ahí es donde entramos los latinos. Ahí es donde entramos los que somos redimidos. Aleluya. Ahí estamos nosotros. Sí, porque nuestra fortuna, hermano, no son los dólares que hemos logrado meter al banco. No es el acervo intelectual que hemos logrado. No es el prestigio, no es el reconocimiento humano. Nuestra fortuna se llama Jesucristo. Está aquí en nuestro corazón, hermano. Ahí es donde nosotros ciframos nuestra fortuna. Escúcheme bien, amado. Escúcheme bien. Tu fortuna no está fuera de ti, está dentro de ti. Tu fortuna no tiene que reconocerla el mundo. Tu fortuna es Jesucristo. No te olvides de eso. No te olvides de eso. De hecho, yo creo que hay un pasaje en la palabra de Dios donde dice que si no dejáramos, ¿qué? Padre, gracias. Madre, mujer, hijos y aún nuestra propia, ¿qué?
por causa de Él, entonces no somos dignos de Él. Nuestra fortuna se llama Jesucristo. No está por fuera de nosotros. No está en circunstancias. No está en situaciones legales. Nuestra fortuna se llama Jesucristo. Mi fortuna se llama Jesucristo. Amén. ¿Por qué esta mujer lo tenía enfrente y no lo reconoció? ¿Por qué los judíos lo tuvieron en medio de ellos y aún lo rechazaron? Y le doy la razón. Le decía hace un momento, este es el corazón del mensaje. Es que este señor, este maestro, por talentoso que fuera, por simpatético que fuera hacia los pobres, no llenaba las expectativas que tenían del Cristo. ¿De qué habla el pastor? De que Jesucristo no llenaba las expectativas que tenían los sabios y los entendidos de esa generación de lo que era el Cristo. El Cristo debería de ser un gran militar, el Cristo debería de ser un gran rey, el Cristo debería de haber nacido en un palacio de oro, el Cristo debería ser a lo menos un David, el Cristo debería de ser de menos un Josué, no un carpintero. No un carpintero humilde, no uno que se juntara con rameras, con publicanos y pecadores. El Cristo debería de ser uno que estuviera a la altura, uno que tuviera el prestigio, uno que saliera de la Casa Blanca, uno que tuviera el color correcto, su color de piel correcta, que se mirara como una persona elegante y distinguida, uno que tuviera presencia. Él no llenaba esas características. Y como nos decían en la escuela dominical, no había un discernimiento espiritual para entender de qué se trataba en realidad el Cristo. No fue lo que ellos esperaban, no fue una figura destacada, no fue una figura política, no fue un gran rey. ¿Recuerdan los fariseos, hermano, cuando Jesús enseñaba? Estaba enseñando la verdad. No solamente estaba enseñando la verdad, escúcheme, hermano, mire, hermano, la ceguera de los fariseos y la ceguera de esta generación. Jesucristo no solamente enseñaba la verdad, hacía milagros, resucitaba muertos. Dígame, ¿cuál persona de la Casa Blanca resucita muertos? Dígame, ¿cuál político, hermano, es capaz de hacer milagros? Dígame, hermano, ¿cuál gente distinguida e importante, hermano, de los que nos quitamos el sombrero porque nos apantallan en los videos que suben? ¿Cuál de esas personas pasa su tiempo, hermano, atendiendo a los pobres, a los adictos, a las rameras? ¿Verdad que no hay muchos de esos? Jesucristo era lo que hacía. No era popular. No cabía. Los fariseos decían, ¿cómo este pobre ignorante carpintero, cómo va a enseñar si nunca estudió? Necesito un título de Harvard. Necesito un doctorado en uno de los, en el seminario teológico de Dallas. Necesita, hermano. Jesús decía, mira, está sencillo. Yo estoy en contacto con el Padre. Lo que tú escuchas no es mi doctrina.
lo que tú estás escuchando viene de arriba. Aleluya. ¿A quién le da gloria a Dios, hermano? No es por circunstancias. No se trata de títulos. No se trata de impresionar a nadie. No se trata de que tengamos la aprobación de nadie. ¿Cómo va a enseñar si no tiene los títulos? No tiene las acreditaciones. Nadie lo reconoce. No tiene likes. Si fuera de nuestros días, hermano, Jesucristo no tendría likes. No tendría likes. ¿Sabes por qué no, hermano? Porque habla la verdad. Y este mundo está enajenado con las mentiras, con las apariencias, con las cosas superficiales. Por eso le decía, hermano, que nuestras navidades no sean aparentes, que nuestras navidades no sean superficiales, que no celebremos una emoción como el mundo se mueve, que no nos movamos con esa ligereza con la que este mundo se mueve. Los judíos tenían a Isaías, profecías. Les decían, por ejemplo, en Isaías: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Ellos sabían eso. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice dónde iban a nacer, exactamente dónde. Si es el Mesías, tiene que nacer en un lugar distinguido. Tenían la palabra de Dios y no lo creían. Si es algo importante, que tiene que nacer en la Casa Blanca, tiene que nacer en Jerusalén. Es un lugar importante, es un lugar distinguido. Si va a venir el Mesías, tiene que ser de un lugar distinguido. No, hermano, Dios no necesita las apariencias de esta vida. Y esto es algo importante, hermano, para notar. Aprender que si creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? No díganme, hermano, si usted no es un lector, un amante, un buscador de la palabra de Dios. No díganme. Si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo tengo que ser un amante de esa palabra. Yo tengo que ser una persona que busque intensamente la palabra de Dios. Yo tengo que tener una relación con Dios por medio de la palabra. Yo tengo que buscar la palabra. ¿Verdad que la palabra nos purifica? Nos enseñaban en la escuela dominical, ¿no es cierto? Si queremos vivir en pureza, si queremos vivir en santidad, hermanos, tenemos que tener una relación intensa. Y la palabra, hermano, nos da vida, nos da horizonte, abrimos nuestros ojos. Los judíos, hermano, y las samaritanas no entendían eso porque no conocían la palabra. Ni Nicodemo conocía la palabra. Conocían tradiciones, conocían ritos, conocían costumbres, conocían una idea de la palabra, no conocían la palabra. Por eso Jesucristo, cuando aparece en el Sermón del Monte, dice: oíste que fue dicho por los antiguos, pero no es cierto. Porque la intención con que te dicen esas palabras no era la intención con que fueran dichas. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. En otras palabras, ¿sabes quién escribió ese libro? Yo te lo puedo interpretar. No estaba quitando nada, solamente estaba limpiando las chuecuras que habían puesto los intérpretes de la ley. Era lo que estaba haciendo. Ahí mismo en el Sermón del Monte. No piensen que he venido a quebrar la palabra. Yo no vine a abrogar la palabra, yo vine a cumplirla. Sí. Entonces, si yo creo
que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Necesito ser una persona que tiene una intensa comunión con ella. Yo he oído personas, hermano, que dicen, leo el pasaje y de repente dice la persona, este versículo para mí quiere decir, yo quisiera, hermano, ponerle un freno ahí a la persona. Y, amado hermano, con todo respeto, no importa lo que quiera decir para ti. Es que para mí quiere decir, no importa lo que quiera decir para ti. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque la persona agarra lo que le conviene. No toma en cuenta lo que no le conviene y le interpreta como le da la gana. La palabra de Dios se interpreta con ella misma. Por eso digo, no importa lo que quiera decir para ti, ¿qué quiere decir interpretada con la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir en su contexto? ¿Qué quiere decir en su historia? ¿Qué quiere decir en su proyección? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? La palabra de Dios, no lo que quiera decir para ti. Perdónenme, hermano, pero estamos viviendo en tiempos, hermano, en que las apariencias tienen que caer. Estamos viviendo en tiempos, hermano, en que no podemos vivir de lo que alguien más dijo. Estamos viviendo en tiempos, hermano, en que no podemos confiar más que en la palabra de Dios. Si esto es fuerte para usted, perdóneme, pero lo necesitamos, hermano. Necesitamos la palabra directa de Dios. Estas personas, hermano, no entendían quién era el Cristo, tenían prejuicios. Nuestra generación no entiende quién es Dios. Nuestra generación, hermano, vive en errores. Yo he escuchado a personas en la televisión, hermano, diciendo unas grandes oraciones, impresionantes palabras, y se levantan a vivir en oposición a la palabra de Dios. No me escuchó, hermano. Hay personas de nuestros líderes, hacen oraciones públicas honrando a Dios, pero las decisiones y las actitudes van totalmente en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que estoy diciendo, va? Muchas personas, no, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Pero eso de la resurrección, eso de los milagros, eso de compartir lo mío, no, hombre, fanatismo, religiosidad. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Verdad que la gente toma lo que quiere y lo que no quiere no lo considera? ¿Verdad que la gente vive engañada y quiere vivir engañada? ¿Verdad que la gente prefiere apariencias que la verdad? Digo, si le estoy echando mentiras, parece, dígame, pastor, no es cierto. Tal vez no conocemos mucho de la palabra de Dios, pero conocemos suficiente, hermano, para saber que la palabra de Dios es verdad. Y que si le vamos a confiar a alguien, que sea la palabra de Dios. Si yo le digo una mentira, usted dígame, me estás mintiendo, pastor, y yo lo acepto. Dígame cómo, cuándo y por qué, y lo acepto. Pero si le estoy diciendo la verdad, hermano, siéntase bienaventurado, porque Dios todavía no está hablando, todavía no está llamando, todavía no está todavía no está esperando. Bendito sea el que vive para siempre. La samaritana decía, yo sé que ha de venir el Cristo. Así dice mucha gente hoy en día, yo sé. Y la verdad, hermano, no sabe nada. Hay mucha información, vivimos en la era de la información.
Pero la gente no sabe nada, es más ignorante que nunca, especialmente de las cosas que en verdad valen la pena. La gente se afana, hermano, por cosas que no tienen valor. La gente se afana, hermano, por cosas que aquí se quedan, hermano, cosas superficiales. La samaritana decía saber, mas si hubiera sabido, hermano, hubiera reconocido al Mesías. Si la gente que dice que sabe, hermano, en verdad supiera, hubieran reconocido que estamos viviendo el tiempo de la gracia. Que estamos viviendo el tiempo, hermano, que no por nuestra inteligencia y capacidad, hermano. Estamos viviendo el tiempo en que el Señor ha extendido su misericordia, hermano, para no venir, hermano, y que se quede el mundo entero en este lugar. Que se quede el mundo entero, hermano, y vaya a perdición. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, hermano. La samaritana tenía a Jesús delante de él, hermano, y decía yo sé, y no sabía nada. Si hubiera sabido, hermano, si fuera una persona, hermano, que en verdad estuviera atento a la palabra de Dios, hermano, nunca hubiera vivido como vivió, nunca hubiera decidido lo que decidió, nunca se hubiera equivocado como se equivocó, nunca hubiera buscado en el amor de hombres lo que no alcanzaba tener en su corazón. Sí, hubiera buscado al Señor, no sabía. Ella creía que sabía. Esta generación, hermano, qué tremendo trabajo tan resaltante ha hecho el enemigo. Nos ha hecho pensar, hermano, que sabemos. Nos ha hecho pensar que podemos. Nos ha hecho pensar que estamos bien. Solamente está bien, hermano, el que está viviendo de acuerdo a la verdad y a la justicia. Solamente está bien el que está siguiendo a Jesucristo de cerca. Solamente está bien, hermano, el que discierne la voluntad de Dios, hermano, y la hace con amor, con temor y para la gloria del que vive para siempre. No se equivoque. No se equivoque, que no le impresionen, hermano, palabras vanas, palabras elegantes. Eso no salva a nadie. No se deje impresionar por eso. Y yo no le digo, hermano, yo no quiero echarle tierra a nadie, hermano. No se trata de eso. Se trata de meternos en la palabra de Dios. Se trata de meternos en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, libres, libres. Libres de todo, hermano. Eso incluye temor. Eso incluye las cosas que estamos pasando. La palabra de Dios nos hace libres. Esta mujer declaraba saber, hermano, pero no sabía. Fíjense, hermano, yo creo que en Lucas nos habla de un hombre que se llamaba Simeón. Y nos dice, hermano, que cuando José y María llevan a Jesús al templo, hermano, se acercó este varón, hermano. Nadie le dijo nada. Y tomó a Jesús en los brazos. Y dice: despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién le dijo eso? Es que este hombre tenía una relación con el que vive. Este hombre estaba en contacto. Este hombre era diligente en buscar en la palabra de Dios. Este hombre, hermano, tenía una relación con Dios. Él sí sabía, él sí conocía, él sí entendía. Hermano, te falta discernimiento, tienes preguntas, métete a la palabra de Dios. La palabra de Dios te da vida, te abre los ojos. Bendito sea el que vive. Pero estamos muy cansados. Si no hay tiempo, si estamos muy preocupados, si no hay fuerzas, vamos a vivir tropezando. Yo te digo, hermano, el privilegio es nuestro. Si tú no tienes una Biblia, yo te doy una. Si tienes una Biblia, hermano, métela a tu corazón. Cómete el rollo. Ahí está la fuerza. Ahí está la respuesta, hermano. Conoce a tu Salvador. Conoce que Él está cerca. Conoce que no estás solo. Conoce que Él tiene vida para ti y vida en abundancia.
Sí. La samaritana decía saber. Este mundo dice saber. Nuestros líderes dicen saber. Tienen sabiduría, pero es humana. Y relacionan lo humano con lo divino. Le dije hace un momento, aparecen en televisor haciendo oraciones, dedicando al Señor, pero a Dios no lo conocen. Dios está muy lejos de sus corazones. Dios está muy lejos de escuchar esas oraciones, amado. Sí, vemos gente que se declara cristiana, vemos gente que hacen cosas parecidas a los que hacen los cristianos, pero su corazón en realidad no está con Dios. Ninguna oración con tonos elegantes impresiona a Dios. Ninguna oración con tonos elegantes impresiona a Dios. Lo que Dios mira son los corazones. Lo que Dios está mirando, amado, es tu corazón. Señor, ¿y por qué me permites pasar tiempos de aflicción? Tal vez si Dios nos contestara, diría: para que tu corazón despierte y empiece a confiar. Porque te he estado esperando por tiempo y te he hablado pacientemente y te he esperado pacientemente, y tú sigues distraído y tú sigues buscando tus propias cosas. Yo te he estado esperando por tiempo. Yo te he estado amando desde hace mucho tiempo, desde antes de que tú nacieras. Pero tú sigues aferrado a tus cosas. Sigues aferrado a tu confianza está en el trabajo. Tu confianza está en tu cartera. Tu confianza está en tu intelecto. Tu confianza está en tu dinero. Suelta eso. La samaritana tenía un concepto de Dios. Y ella creía, cuando aparezca el Cristo va a solucionar todas las cosas. Muy posiblemente ella tenía problemas como tenemos nosotros. Muy posiblemente ella pensaba, cuando aparezca el Cristo nos va a quitar a los romanos de encima. Cuando aparezca el Cristo vamos a tener leche en la mesa. Cuando aparezca el Cristo no vamos a tener que pagarle taxas a esos romanos que viven solamente de nosotros. Cuando aparezca el Cristo va a haber soluciones. ¿Hay alguien que piense así? Sí, amado, toda esta generación piensa así. Si yo voy a Cristo, en primera me van a quitar muchas cosas. Entre esas cosas el diezmo. ¿No es cierto? Hermano, Dios no vino a quitar nada. Dios vino a darse. Jesucristo vino a darse para aquellos que en verdad quieran recibirlo. Es que nadie esperaba a un Mesías como apareció. Nadie esperaba un Mesías manso, humilde de corazón. Nadie esperaba un Mesías que se detuviera a escuchar a los pobres. Nadie esperaba un Mesías que tuviera tiempo para los niños. Nadie esperaba un Mesías que tuviera compasión de la viuda que se le murió su único hijo. Nadie esperaba esa clase de Mesías. Un Mesías debía ser alguien importante. Un Mesías debía ser alguien distinguido. Le conté la historia, hermano, cuando vino un pastor a ministrar al grupo de varones, hermano. No sabía que era yo el pastor, hermano. Yo era el único que estaba aquí, recibía al varón. Y trataba yo, antisocial por naturaleza, trataba yo de atenderlo y me ignoraba. Trataba yo de platicar con él y me esquivaba. Y de repente me dice: ¿y cuándo es que viene el pastor? Yo soy el que habla contigo, le dije. Pastor, usted es el pastor de aquí para servirle, amado. Nadie esperaba a este pastor. Bueno, a lo menos ese señor no esperaba a este pastor, va. Se llevó una sorpresa. La sorpresa me la llevé yo también, hermano. ¿Por qué? Porque este mexicanito no tenía apariencia de pastor.
Porque yo no pierdo mi tiempo con alguien que no sea pastor también. ¿Por qué? Qué triste sorpresa. Jesucristo vino, el Hijo de Dios, a este mundo, pero no llenaba las calificaciones. No parecía el Hijo de Dios. No tenía el porte. No daba la talla. Por eso cuando se le presentó a la samaritana, dijo: este está guapo. No tengo marido, fíjate. ¿Qué tal? Es verdad, no tienes. Ya dejaste 5 atrás. Y el que tienes ahorita no es tu esposo. Pero ha de venir el Cristo, dice, y nos va a declarar todas las cosas. Qué buena para sacarle vuelta. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto, hermano? A pesar de los defectos de esta mujer, hermano, a pesar de la necesidad de esta mujer, hermano, el Señor en su gracia se revela a ella y le dice: yo soy. ¿Me esperabas? ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? La mujer cree. Aleluya. En sus pecados, en su miseria, en su necesidad, en su ignorancia, la mujer cree. Y no solamente cree, hermano, dice la palabra de Dios, que corre, hermano, al pueblo y empieza a predicar a Cristo. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Todo lo que he hecho me lo dijo. No me conoce, no lo he visto nunca, pero me dijo todo lo que he hecho. ¿No serás el Cristo? Y empieza a salir el pueblo, hermano, y empieza a salir la gente. Wow. La pecadora dice que allá en el pozo. La robamaridos dice que en el pozo. La coqueta, con la que nadie se quiere juntar, va al mediodía a sacar agua porque las otras mujeres no se quieren juntar con ella. Pero dice que hay uno que le dijo todo lo que ha hecho. Vamos a ver. Y la gente empieza a venir. Y la gente empieza a escuchar. Y la gente empieza a ver esa gracia, esa misericordia, ese amor, hermano, esa paciencia, ese cariño, hermano, esa sensibilidad, hermano, que tiene nuestro Dios y Salvador. Ese amor, ese cariño, esa ternura. Aleluya. Bendito sea el que vive. Y empiezan a percibir, hermano, y empiezan a entender: este es el Cristo, este es el que tiene la solución, este es el que estábamos esperando, este es el que tiene la respuesta. Aleluya. La gente cree y dice: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Yo creo que si el Señor le hubiera volteado a ver a Pedro y le decía: ¿cómo ves, Pedro? ¿Nos quedamos? No, hombre, ahí con esos medios. No, hombre, ¿cómo crees? Dice la palabra de Dios que se quedó con ellos 2 días. Se quedó con ellos 2 días. ¿Sabes qué te dice eso, hermano? Que aquel que en verdad, hermano, le abre su corazón y le dice: Señor, Señor, quédate conmigo, el Señor permanece ahí. El Señor permanece ahí. Señor, tengo miedo. Señor, no quiero estar solo. El Señor se queda contigo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Esa es la clase de Dios que tenemos.
Ponte de pie, por favor, conmigo.